Vamos a continuar con el curso que comenzamos, la clase anterior, que tenía que ver con la tensión, la carencia y el sufrimiento, cómo me falta, te secuestra y cómo volver a elegir. Hemos hablado mucho de esto en la clase anterior, pero voy a tratar de ordenar un poquitito para continuar con tranquilidad. Para aquellos que ven esto grabado, cada clase uno trata de recordar lo que se vio en la clase anterior y continuamos, ¿sí? Entonces, nosotros para tratar de comprender en dónde estábamos parados, vamos a recapitular un poco. Hemos visto, ¿no? El automático y el secuestro de la atención. Hemos visto la carencia como lente, ¿no? Donde tengo la tendencia a observar, ¿no? Por comparación, por urgencia, por compulsión. Y hemos visto, que fue lo último, el sábado anterior, la doble atención, que es entrenar la atención a lo que llamamos objeto noble en el externo y también en el interno. Y era doble atención porque la atención externa, que es a donde yo estoy enfocando, y la atención interna, que es lo que me pasa. Ahora, ¿cómo funciona? Y vamos a sí seguir avanzando. Esto del automático, ¿no? ¿Cómo arranca la película y por qué aparece el sufrimiento? Primero hay un hecho concreto. Ese hecho consciente e inconscientemente se percibe en el cuerpo. Luego uno arma una historia para terminar en una conducta. Un hecho que puede ser real. El cuerpo que lo percibe, y uno diría cómo lo percibe, una sensación, una inquietud, una molestia, un desagrado. Estoy hablando de lo que uno tiene que trabajar, que es eso que no me sirve, porque puede pasar al revés. Con algo agradable el funcionamiento es igual, pero quizás no es lo que tenga que trabajar, ¿no? Hecho, cuerpo. Después la historia. Y ahí empiezo a generar un pensamiento, esa es la historia, ante un hecho concreto. Y ante eso, una conducta que claramente va a ser reactiva ante estos tres elementos que nombro. Claro, ante eso se bueno, ¿y dónde está el sufrimiento? El sufrimiento justamente es una ecuación perfecta, ¿sí? Entre el dolor más la película. El dolor existe, que es el hecho. La partida de un ser querido es doloroso, es un hecho. Después uno se monta toda una película por un montón de cosas, que significa todo mi tema psíquico, y ante eso aparece el sufrimiento. Ahora, este es un esquema que ya venimos hablando y lo vengo a recordar nuevamente aquí. ¿Cuál es el antídoto? Porque este es el problema. Y dice, ¿cómo lo soluciono? El antídoto es reconocer la película. Parece fácil decirlo. Es volver al cuerpo y elegir, y este es el punto clave, una respuesta mínima. Ahora, si nosotros lo vemos tal cual es, vamos a donde arrancaba todo. Hecho. Hecho, por definición, vamos a ponerlo, es lo verificable. Lo que puedo registrar. Hasta ahí. Cuerpo, esa sensación real, que cuando uno se entera enseguida lo siente, que es tensión, nudo en el estómago, presión, vacío, calor, algo el cuerpo va a decir. Historia. Y la historia es la interpretación. Lo que significa para mí ese hecho, lo que dice de mí, lo que dice del otro, el futuro, que aparece esa historia de acuerdo a una conformación psicológica mía. Como siempre a veces doy como una mirada, que es más fácil, siempre digo,
cuando uno es fanático de un cuadro de fútbol o cuadro de otro, ¿no? De un equipo de fútbol o de otro, o cuando uno tiene una mirada política de la vida y una mirada política totalmente distinta. Un mismo hecho, y ustedes verán, en todo el planeta funciona de la misma manera. El que tiene una mirada política te lo cuenta de una manera y el que tiene una mirada política distinta de otra. El hecho es el mismo, la historia es distinta y ahí es donde viene el gran problema, ¿no? El problema, digo, el gran problema es cuando yo confundo hecho con historia. Entonces, la realidad concreta es que pierdo libertad en el sector que esté y en el lugar que esté. Cuando yo confundo hecho con historia, perdí libertad. Cuando empiezo a separar este evento en capas, y por eso lo fui definiendo así, empiezo a recobrar libertad, porque aparece un espacio para accionar. En ese espacio que me tomo puedo elegir y no es una catarata para llegar a una conducta y para llegar a una acción que quizás, que me lleva justamente a un impulso que quizás no quería hacerlo. A veces ocurre que el hecho puede ser muy pequeño, pero la historia es muy grande y para mí el sufrimiento es muy grande. Y hasta lo trivial, ¿no? Vuelvo a un ejemplo que en este curso lo vengo dando, ¿no? Mensaje de WhatsApp que yo mando, todos saben que es un WhatsApp, del otro lado no me responden, o sea, el hecho es que no responden, y la historia es, me ignora, no me quiere, está peleado, se enojó conmigo, y ahí empieza a sufrir. Pero el hecho es decir, bueno, pero contame el hecho, no respondió. Ahí está, no respondió, punto. Todo lo demás es lo que vos estás conjeturando, estás haciendo futurología. Obviamente, eso es donde hay que trabajarlo, ¿no? ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque no solo yo cuento una historia, sino me vuelvo la historia. Y no es poca cosa esto que digo. No puedo diferenciarlo, de hecho nadie lo diferencia, por eso actuamos en forma automática. Uno se cuenta la historia y se vuelve la historia, y el sufrimiento es terrible, terrible. Pierdo elección, solo reacciono. Quiero focalizar un poco en la palabra historia. La historia no es algo que mi pensamiento rumiante es de muchas horas. A veces la historia son microsegundos. Y lo que yo digo historia es algo que tengo grabado en el inconsciente. ¿Y por qué lo tengo grabado en el inconsciente? Porque lo aprendí. Entonces, arranco con algo aprendido, algo que me enseñaron durante mucho tiempo, familia, sociedad, etc. Y que lo utilizo para manchar el hecho. Es ahí el verdadero trabajo. No quedarse y reconocer que es una historia. Inclusive, por eso me termino volviendo historia. Inclusive, hasta dudar de mi propia historia. En el sentido correcto, mi propia historia no es mi historia que yo nací de papá y de mamá, sino la historia que me cuento, quiero aclarar, ¿sí? Es decir, espera, esto que doy como correcto y válido, es válido. Ya eso solo me da oxígeno para ver el hecho desde otro lugar. La humildad de saber que decir, para mí es válido y funciona de esta manera, pero no puedo dejar de ver que el caballero, la dama o el ser que está enfrente de mí no tiene otra historia. Y por lo tanto actúa de una manera increíble. Nosotros, como seres del reino animal, porque estamos dentro del reino animal, somos los únicos animales de toda la especie animal que puede transmitir, verbalizar su emoción. Los demás animales no lo verbalizan.
tienen algunas acciones muy elementales, pero no lo verbalizan. Nuestro poder en la palabra es tan grande que no solo puedo verbalizar, único ser en toda esta especie conocida en el planeta Tierra, que verbaliza su emoción. Y como digo, y no solo lo verbaliza, sino impulso a mi otro ser de mi mismo reino animal y en realidad de mi misma especie, a que tenga emociones por mi palabra, único ser en la Tierra. Lo que digo no es poca cosa. Entonces, ahí es donde uno tiene que trabajar con mucha humildad, que mi historia es mi historia y la historia del otro es el otro. Y debo ser muy cuidadoso con mis palabras, porque respeto la historia del otro. Cuando entro en ese momento de trabajo interno, y esto es, ¿no?, atención interna, uno empieza a aplacar, lo vamos a ver dentro de un ratito, el impulso. Pero por ahí iría. El lente que activa esas historias, microhistorias, ese pensamiento que continuamente me voy contando, se llama carencia. La carencia. Porque la carencia es el gran guionista, es el que escribe toda la historia. Y es un filtro narrativo, y ustedes vean, cuando aparece la historia, hay una carencia detrás. No alcanza, no voy a llegar, no soy suficiente, él es mejor, no tengo la habilidad de ser, etc. Tu carencia, me falta, me falta. Entonces, cuando di el ejemplo del WhatsApp, que el hecho de no respondió y aparece, me está ignorando, no me quiere, etc., hay una carencia ahí. Carencia, la carencia de necesito que te hagas ahora, por ejemplo. Entonces, si uno observa, van a haber carencias en todos lados cuando aparece esa historia que no me sirve. Ahora, hay una medicina que es muy cierta, ¿eh? Y no se olviden de esto. La carencia me impulsa a eso. Entonces, no todo lo que pienso es cierto. No quiero decir que todo lo que pienso es incierto, ¿no? Pero uno debe tener la humildad de decir, quizás no todo lo que pienso es cierto cuando entro en sufrimiento y en este estado de carencia. A veces uno acciona, tiene una mirada de lo que ocurre por un tema que está cansado, por un tema físico, y automáticamente la atención va a la carencia. Y fíjense que se retroalimenta, porque cuando digo estoy cansado, carencia de descanso. Cuando hablo de carencia, por eso digo es estar en alerta y di el cansancio como ejemplo, porque tenemos varias, pero dos fundamentales. Una es desde mi estado físico. A veces, vamos a poner, hombre y mujer tienen estados hormonales especiales. De acuerdo a ese estado hormonal, ven la vida de una manera o observan la vida de una manera. Ahí hay una carencia física de equilibrio. Cuando estoy cansado hay una carencia física de te faltó descanso. Pero después está la psíquica, en donde automáticamente yo busco lo que falta y dejo de observar lo que tengo. Y es automático. Yo puedo tener de 10, 9 cosas. Me falta una, miro esa una. Mi mente va a la carencia. Ahí es donde digo, hay que reentrenar la mente para no ir a la carencia, porque la carencia es la que me lleva a contar la historia. Muy importante eso, y eso es donde uno debe trabajar. Ahí hace un tiempo atrás, uno explicaba que una de las vacunas es el reconocimiento agradecido. Reconoce todo lo que tenés y agradecelo. No es poca cosa agradecerlo. Hasta lo más simple, que podés caminar, que podés ver la luz,
que podés comer, que tenés qué sé yo, esas son cosas simples y te aseguro que hay un montón de otras cosas más que tienen que ver con ese reconocimiento agradecido. Y que el reconocimiento agradecido es el verdadero agradecimiento, es el verdadero gracias. No es el gracias porque me alcanzaste un café y ya, no. Sirve, pero no es lo que uno está diciendo. Ante eso voy a dar la primera herramienta para justamente, ¿no? Como un protocolo, esto va a ser como cortito, ¿no? Y claro, para cómo cortar todo esto, ¿no? Así como bárbaro, ¿cómo corto esto? Entonces, vamos a hacer esta lista. Tenemos el hecho, ¿sí? Tenemos el cuerpo, tenemos la historia. Acá agrego el corte, y ahora voy a dar unas palabras sobre eso, y respuesta mínima. El hecho, lo que dijimos antes, ¿qué pasó literalmente? ¿Qué pasó? Ahí queda. Fíjense que no está la historia acá, ¿no? El cuerpo, ¿qué siento? ¿Sí? ¿Dónde lo siento? Y no tengo que dar muchas vueltas, una o dos palabras de ver qué está pasando. Acá sí, estar alerta. La historia, ¿qué es lo que me estoy contando? Una frase. El corte, acá no es historia, un hecho. Y en el corte poner, sé que esto que estoy contando es historia. Vuelvo al hecho. Y el hecho es, ejemplo, cuando doy el ejemplo del WhatsApp, no me respondieron el mensaje, vuelvo ahí. Y una acción mínima que me va a devolver dirección. Una acción mínima. Una acción mínima puede ser, si estoy dando el ejemplo del WhatsApp, es, no me respondió, la acción mínima es, no miro más. Y mantengo esa acción mínima. O vuelvo al pensamiento, no quiero ese pensamiento. Pequeña, ¿no? Por ejemplo, no leo más es una acción mínima, estoy moviendo el timón un chiquitito. Ya con eso cambié la dirección. En realidad con este protocolo estoy cambiando la dirección. ¿Sí? Entonces, como, ¿no? Ustedes en cada evento que tengan, obsérvense, ¿sí? Esto, piensen en un evento, ¿sí? Un hecho, una frase de lo que estén viviendo ahora. Después el cuerpo, ¿no? Con esa frase de un evento que están viviendo ahora, ¿dónde, cómo lo sentís? Después, la historia que te estás contando, ¿sí? Y ahí, rápidamente, ¿no? El protocolo de corte. Esto es historia, no hecho. Inclusive hasta con eso solo alcanza, ¿sí? Y la respuesta mínima. ¿Qué podés hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Media vueltita más. Después de ese pequeño que voy a hacer es, ¿qué carencia hay detrás de esto? ¿Qué me falta, parece? ¿Qué me falta detrás de esto que estoy sintiendo me está ejecutando? Y ahí estaríamos. Hay algunos errores típicos que uno cree que está controlando algo y no está controlando nada, ¿no? A veces uno cree que cortar la película es negar emoción. No, la emoción está. No es tan simple, ¿sí? Lo que uno corta es la novela que retroalimenta la emoción. Otro error típico, ¿no? Esto de querer tener razón. Y mucha gente lucha por tener razón. Otro error, porque cuando uno trabaja esto de la historia, es decir, mira,
Es tan interesante observar a las personas que buscan y pelean y gastan mucha energía por tener razón, en vez de buscar tener paz. Y tener paz es la clave. Entonces, ¿para qué me voy a poner o voy a entrar en combate, comillas? ¿Para ganar la razón con sufrimiento? ¿O preferís la paz? Entonces, ojo, no hay que sentirse mal porque estamos entrenados, porque nuestra mente prefiere tener razón con sufrimiento y no la humildad con libertad. Quiero tener razón y sufro. La humildad es decir, ok, eso no significa que me desdibuje, es decir, yo quiero tener paz, llévate la razón con sufrimiento, esa es tuya. Y acá, eh, por eso digo, ¿no? Una acción mínima, ¿no? Una acción mínima es acción, ¿eh? No es postergación elegante, porque si hay acción o no hago nada. No, acción mínima. Respuesta mínima, concreta, medible. Eso es una acción, para justamente cortar el rumiamiento, la rumiación, perdón, de la historia. Ahora, muchas líneas acá, ¿no? Esto no es llegar o buscar el perfeccionismo. No lo vamos a tener. Eso tengámoslo claro, ¿sí? Lo que yo estoy buscando es saber volver. Entonces, no busco el objetivo del perfeccionismo, sino saber volver, no ser perfecto. Con eso es mucho, aunque parezca mentira. Y a veces digo, hay 6 entrenamientos, lo hemos visto en otros cursos, ¿no? Que son buenos a veces tenerlo en claro, ¿no? 6 entrenamientos interiores que me permiten fortalecerme. La paciencia, no agregar fuego sería, ¿sí? La energía, hacer una respuesta mínima, la estabilidad, volver al cuerpo, a la sensación del cuerpo, la sabiduría, distinguir hecho de historia, la integridad, reparo sin lastimarme y la generosidad, si puedo, un gesto noble en vez de rumiar. Estos 6 entrenamientos que me llevan a una tendencia a mejorarme, no ser perfecto, pueden ser también o estar debajo de todo lo que venimos hablando hasta ahora. Ahora voy a decir, vamos a agregar un freno de mano, porque cuando falla un poco el freno de mano soluciona un montón, es el botón de stop, ¿no? Es decir, vamos a frenar todo esto. Para eso voy a agregar un elemento más, ¿no? Porque si bien hemos hablado que el sufrimiento era el dolor más la película que yo me cuento, porque recordemos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí lo puedo gestionar. Y habíamos dicho que sufrimiento era igual a dolor más película, voy a agregar algo más. Sufrimiento es igual a dolor más película más impulso. El impulso. Que todos lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a utilizar este stop? ¿No? Y el stop va a ser algo muy simple, lo vamos a ir desarrollando. Tomar aire, observar, paso mínimo que sería proceder. Por lo tanto, y esto tiene que ver con lo que venimos hablando, no voy a buscar con el stop calma perfecta.
Si logro la calma, bienvenido, pero la verdad no es la búsqueda. No se busca calma perfecta. Lo que sí se busca es no empeorar. No buscamos calma perfecta, buscamos no empeorar. Porque lo que ocurre siempre es un incremento del sufrimiento. Ahora, cuando uno habla de impulso, ¿no? El impulso es automático. Porque la verdad, ¿sí? La mayoría de los, por poner una palabra, problemas personales, desastres personales, no ocurren por falta de inteligencia, casi en las mayorías de los casos, sino por una sola cosa, el impulso. Actué. Ahora, impulso a qué sé yo, impulso a responder rápido, impulso a justificarme, impulso a atacar, impulso a evitar, impulso a abrir el celular, impulso a ver la pantalla, impulso a comer por ansiedad, impulso a no comer por ansiedad, impulso a comprar por vacío, todos los impulsos. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, antes de reaccionar, frenar. Esto es el stop. Ahora, uno debe ser realista, ¿no? Porque vamos a hablar de esta herramienta y ojalá se pueda aplicar en todos los lugares a la vez. Y acá es un ejercicio. Primero empezar con uno o dos eventos. Después van a verse que uno va acostumbrándose a que es un método eficaz, inconsciente, y lo van a aplicar 3, 4 y así sucesivamente. Pero empecemos con algo simple, un evento. Entonces, hablamos del stop. ¿Y qué es un stop? ¿No? El solo hecho de frenar y no hacer algo por 3 segundos, arranco con el stop. Si quiero agregar algo más, una inhalación y exhalación ya me trae a la tierra. Y una recomendación, quizás la exhalación más larga. A veces ocurre que esto hasta naturalmente mucha gente lo hizo, ¿no? Si uno lo sabe, está el tema de la sabiduría que viene aplicado, ¿no? A veces vieron que hay personas que están en un momento y dicen, bueno, en realidad, si uno fuera consciente, es lo mismo, pero lo dirijo yo, no sale desde mi inconsciente. Pero naturalmente buscamos eso. Hay toda una respuesta neurofisiológica que no viene al caso explicado. Y luego, ¿no? En esto de stop es procedo a una respuesta mínima. Ahora, úsenlo, hasta la misma palabra, stop. Ese, stop, freno. Reutilicen la palabra. T, tomo aire. O, observo. P, procedo. Stop. Ténganlo y van a ver que no se van a olvidar más la metodología, lo van a incorporar. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿No? Porque el impulso tiene una mentira central. ¿Y cuál es la mentira central? Si no hago algo ya, pasa algo terrible. Esto está dentro del inconsciente. Esa es la mentira central. Si no lo hago ya, pasa algo terrible, ¿no? Esto es una falsa urgencia. Entonces, claro, la falta urgencia alimenta lo que hemos venido hablando hasta ahora, que es la carencia. ¿Carencia de qué? Me falta control, me falta el respeto, me falta seguridad, me falta aprobación, me falta.
Entonces, claro, el efecto neurofisiológico, el cuerpo activa adrenalina, cortisol, tensión, mirada túnel, y la mente en forma impulsiva tiende a defenderse, responde, escapa, lo tapo, etc. Demoro. Entonces, ahí es cuando aparece también una situación y el impulso me lleva a arruinar cosas, desde el atacar, desde el decir cosas que no hay que decir, desde el comer sin hambre, desde el comprar sin necesidad, etc. Todo es impulso. Ahora, el stop, esto que estamos hablando ahora, elimina el funcionamiento automático. Convierte en esa conducta automática en una conducta dirigida. El stop que estamos hablando no cambia el mundo, pero sí cambia tu próxima acción. Y tu próxima acción cambia tu vida. ¿Cuáles serían las señales de momento del stop? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Y son muy simples, ¿eh? Vamos a lo más simple. Cuando quiero responder ya para allá. Quiero demostrar que tengo razón. Siento el cuerpo tenso, sensaciones en mi estómago, mandíbula agitada, apretada, mirada túnel, narrador acelerado, bueno, ganas de abrir pantalla, todo lo que sabemos, ¿sí? Evitar, también. Procrastinar, evito conversación. Entonces, si hay urgencia emocional, debe haber esto. Y acá sí es lanzar una pregunta reflexiva para conocerme, ¿no? ¿Cuál es mi urgencia típica? Responder, controlar, comer, compararme, evitar, actuar para que me reconozcan. ¿Cuál es la urgencia típica? Es la que me va a demostrar dónde se activa ese impulso. Pero hay una pequeña parte, pero es la más importante, que empieza con P, que es proceder. Y la parte más importante, proceder. La P, stop, proceder. Voy a decir, ¿por qué? Porque si yo no procedo, todo el circuito sigue funcionando. ¿Y qué es proceder? ¿Qué es proceder? Entonces, vamos a tratar de dar una clave del proceder para que esa respuesta mínima esté orientada, ¿sí? Y uno elige cuál. Yo voy a dar distintos, por lo menos voy a dar 5, ¿sí? Y uno elija o el que se les pueda ocurrir, pero en estos 5 van a ver que está un poquito la genérica. El primero, ¿sí? Una respuesta mínima, que es una acción chica que te devuelve dirección. ¿Qué sé yo? Si estoy en un momento en donde voy a pegar el manotazo a la comida, ¿sí? Y sé que no puedo comer dulce porque tengo ciertos, no sé, soy diabético. Y hay respuesta mínima, es decir, hoy no, hoy no. O, en vez de comerme la torta así, digo, este pedacito. Respuesta, pero tiene que haber una respuesta mínima. No puedo no tener respuesta mínima, porque la acción va sellando. Y otro punto, esto para las interacciones, ¿no? Una respuesta digna.
respuesta digna, que es una frase, ¿no?, que a vos te haga sentido, ¿no? Una frase que si a vos te hace sentido, le va a hacer sentido al de afuera, que puede ser sin sumisión, que puede ser sin ataque, que puede ser clara. Una frase, pero que busque dignidad hacia vos y hacia afuera. Otro es no responder ahora, por ejemplo, un procedimiento. Lo veo y te contesto después, lo estudio, déjamelo pensar, etc. Ese tiempo ayuda mucho. Obviamente el reparar si me equivoqué, ¿sí? Me fui, te pido disculpas, vuelvo. El vuelvo tiene que ver conmigo. Estoy en una situación, me fui, vuelvo. Ahí reparo, ¿sí? Y después, cuidar el cuerpo. Cuidar el cuerpo. Desde una caminata, desde el agua, desde una buena respiración, desde un buen dormir. Cuidar el cuerpo. No chupo morfoid, no. No digo que seamos monjes tibetanos del Himalaya, no. Cuidarlo, ¿sí? Y vuelvo de nuevo a esto, el procedo, debe ser medible, si no, no existe, si no es una hermosa excusa. Hay que trabajar el que sea medible. Entonces, claro, por ejemplo, no sé, relaciones interpersonales típicas, ¿no? El otro dice algo que te duele. Esto, ¿no?, lo que expliqué antes, ¿no? Tener razón, más sufrimiento, ¿no? Y obviamente tu impulso, cuando te dice algo que te duele, ¿qué es? Atacar, porque te estás defendiendo, ¿sí? Y ante eso freno y procedes de una manera distinta. Aunque te salga el impulso de decir, respirar, alguno de estos métodos, o decirlo en palabra, mira, necesito un minuto, quiero responderte bien, o dame tiempo para que pueda pensar bien lo que me decís y te respondo en un rato o te respondo mañana, por ejemplo. Y el impulso no te controló. Hay un procedimiento. ¿Se entiende? A ver, no sé, otro. Llego cansado, y ya vamos a ver, llego anestesiado y después voy a hablar qué significa esto de estar anestesiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llego a un lugar y de golpe tengo hambre, me como la vida, abro la heladera, me tiro adentro y la cierro y veo qué hago. Entonces la pregunta es, ¿tengo hambre real? ¿O esto que siento es porque estoy cansado o hay una emoción? Ahí empieza el primer stop. Entonces, procedimiento. Te siento, tomo agua, 2 minutos de respiración. Quiero saltar a la heladera, una caminata de 10 minutos, vuelvo. Después decido. Entonces, ahí está la metodología que nos va a llevar a lugares muy, muy interesantes. A ver, obviamente sé que esto es teoría y está quedando en teoría, pero voy a permitir tomar unos minutos, me permito tomar unos minutos para que uno comprenda cómo funciona esto de que les digo. Entonces, vamos a hacer una práctica virtual, ¿sí? Y para eso, vamos a hacerlo acá rápido, ¿no? Les invito a cerrar los ojos, cerremos los ojos, ¿sí? Cerremos los ojos y traigan una escena. Traigan una escena. Siéntanla en el cuerpo. Eso que están. Claramente estoy hablando de una escena que moleste, que haya que trabajar. Siéntanla en el cuerpo. Bien, vamos al protocolo que explico con los ojos cerrados. Es stop. Me quedo quieto 3 segundos, solamente sintiendo eso en el cuerpo. No dejo que la mente me capture en el pensamiento.
tomo aire, inhalo y exhalo lentamente. Ahora observo el cuerpo, la emoción, la historia que me estaba contando y la carencia que me falta que haya encendido eso. Ante eso, P de proceder. Elijo una salida, respuesta mínima o frase digna. Bien, y abrimos los ojos. Si ustedes siguieron paso a paso el ejercicio, hasta han encontrado esa respuesta digna o esa respuesta correcta que no aplicaron en ese momento. En la mayoría de los casos esto ocurre, si no vuelvan a hacer el ejercicio, pero les digo que en el 95, 99% de los casos ocurre. Y fíjense que aplicando el stop, que es stop, tomo aire, observo, procedo, he detenido la señal o el impulso que me lleva a mal ejecutar. Ahora, cuando a veces uno diría, se me complica una parte, Claudio, ¿cuál? Y el tema de esto de elegir una salida o tener una frase digna para mí, o una frase digna para salir ante un evento con el prójimo o con una situación. Entonces, mirá, te voy a dar algunas, internalizalas. Hay muchas más, pero las que generan un promedio alto de utilización, ¿no? Por ejemplo, una frase digna para evitar incendios sería: necesito un minuto para responder bien. Te escucho, pero no puedo seguir si hay ataque. ¿No? El otro lo ataca, así, te escucho, pero no puedo seguir si hay ataque. Lo entiendo, a la vez necesito que. No estoy de acuerdo, te lo digo con respeto. Me fui, perdón, vuelvo y lo hablamos mejor. Ahora no, más tarde te contesto. Gracias por decirlo, lo pienso y vuelvo. Estas frases te van a sostener integridad y paciencia, no sumisión, no agresión, adultez. Con este método de stop, lo que uno no busca es que uno sea un monje. Lo que uno busca es que no te gobierne el impulso. El stop te vuelve elección. El stop, lo que venimos hablando, te vuelve en acción y no en reacción. Cuando uno elige, deja de vivir desde la carencia que actúa en forma automática, el me falta. El curso es atención, carencia y sufrimiento. Estamos viendo el mecanismo. Hoy pusimos el freno de mano. Con esta mirada tenemos el freno de mano. Vamos a seguir avanzando.
entendiendo lo primero que hemos hablado en el curso. Lo que mira se crea. Y tu constancia lo firma. Es muy importante porque ahí está la atención en este juego. Ahora, dentro de un pequeño ratito, vamos a hablar de algo que es la belleza que despierta versus la anestesia que adormece. Acá vamos a profundizar la palabra belleza, ¿no? Porque mucha gente habla de la belleza y se queda solamente en el tema estético. Y la belleza, si bien algo de estético puede haber, y no hay que negarlo, pero la verdadera belleza es estético y ético. La verdadera belleza me lleva, y acá sí, de un estado profundo, a experimentar un estado mental agradable. Vamos a la trivialidad. ¿Qué dice la trivialidad? Las personas ven cosas bellas y dicen, ay, qué lindo, ¿no? Sienten como un, ¿no? ¿Quién no lo siente? ¿No? Cuando están ante algo bello es como que sienten algo. Bueno, ese sentir no es cerrado, es un sentir genuino. El tema que de acuerdo a la programación que me han puesto, la historia, lo llevo a lo estético, lo llevo a si visto lindo, si tengo tal cuerpo o tal físico, eso es bello. Y la belleza es más amplia, porque, como digo, lo importante que es esa sensación agradable, armónica, momentánea de la mente, en donde percepción y realidad se juntan sin perturbación. Miren cómo cambió la palabra belleza. ¿Qué sería belleza? La belleza es compasión. ¿Es la compasión? La belleza es la ecuanimidad. La belleza es la atención. La belleza es la mente cuasi libre de apegos. Lo bello, en definitiva, es liberador, es libertad. Entonces, cuando la gente vibra en sufrimiento, realmente no ve lo bello, ve lo estético. La belleza es hermosa porque no tiene una esencia física. Justamente por eso es bello, es libre, cambiante. Es como, por eso nombré todo lo que nombré, un arco iris. Y la realidad, la confusión más grande, y por eso me estoy dedicando a todo esto de la belleza para después profundizar, es creer que el apego a lo estético es belleza. No. Tiendo a entender mal porque es hermoso, lo quiero, no quiero perderlo. Y ese apego surge del sufrimiento. La belleza es la sensación, es similar, sin apego. Si yo tengo que ver distintos maestros de enseñanza, de Jesús, por poner una persona que ha traído cosas distintas a la humanidad, un Buda que también ha traído cosas distintas a la humanidad, Krishna, Zoroastro, para nombrar
distintas culturas, trabajaban para empezar a sentir lo bello desde la polaridad que era lo no bello. Entonces enseñaba a contemplar lo no bello, que tiene que ver con el sufrimiento, con los apegos. Contemplen, miren esto, como práctica de liberación, porque esto que no es bello es lo que te permite, lo que no te permite conectarte con la belleza. Entonces, ante ese trabajo de transformación, cambia completamente la percepción. En el momento que Jesús mostraba las dolencias, trabajaba el sufrimiento de todos, o Buda también, cada uno con sus metodologías, nombro ellos dos porque son los más conocidos, pero en definitiva trabajaban lo no bello para que uno descubra la belleza. Y esa belleza, como digo fuertemente, está en toda la creación y dentro nuestro. Me tomé todo este tiempo para no quedarnos en lo trivial de la palabra belleza, que es lo estético. No digo que no lo sea, pero lo limita mucho y hasta es al revés, porque si hay apego a eso, eso no es bello, es anestesia.